Bendiciones, bendiciones mil a su vida. El día de hoy quiero traer este corto mensaje de la palabra de Dios que he estado meditando mucho. El tema de la ley, ¿verdad? El fin de la ley. O le pusiera el día que la ley murió. Y es muy importante nosotros como cristianos que entiendamos el tema de la ley, ¿verdad? Hay muchos temas en la palabra de Dios, como el tema del reino de Dios, el tema de la gracia, el tema de la ley. Y son muy importantes entender y profundizar en estos temas, porque si no lo entendemos nos hacemos bolas, nos confundimos. Bueno, el día de hoy quiero hacer este Facebook Live aquí fuera de mi casa. Allá adentro hay mucho ruido el día de hoy. Entonces, hay cosas que fueron creadas con un propósito. De hecho, todas las cosas son creadas con un propósito. Nadie hace una casa para que la casa no sea habitada. Tiene un propósito. Cuando alguien hace una casa, cuando alguien construye una mesa, una silla, toda la creación tiene un propósito de existir. Pero hay cosas que fueron creadas con un propósito temporal, no eterno, como la creación y todo lo que conlleva la creación. Todo lo que miramos es temporal, no es eterno. Este planeta Tierra que hoy en día conocemos, el Sol, la Luna, los elementos serán tronados, serán terminados. Habrá un día en que se llegará el fin de esas cosas, el fin de la creación. Como el tiempo también dejará de existir. Ahora quiero que veamos el tema de la ley. La ley fue una añadidura. Dios no todo el tiempo trabajó con el tema de la ley. La ley, dice la palabra de Dios, fue un parche, una añadidura, fue un arreglo temporal. Mientras llegaba la promesa que es Cristo Jesús. Dice el libro de Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿O cuál es el propósito de la ley? La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. El libro de Gálatas 3:19, escrito por el erudito de la ley, llamado Saulo de Tarso, el judío, el fariseo de fariseos. Él era un hombre impresionante que le sabía la ley al derecho y al revés. Y es muy importante saber quién escribió qué, el tema de la ley. Y es importante saber eso porque el apóstol Pablo, él ostentaba títulos de haber sido estudioso en cuanto a la ley, en cuanto a la religión, fariseo de fariseos, ¿verdad? Y es muy importante entender quién escribió qué. Dice, anulando, vamos a escribir el tema del fin de la ley. Dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz del Calvario. La ley, ese fue su término, clavarla en la cruz del Calvario. Y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Libro de Colosenses, también escrito por el apóstol Pablo. Bien, quiero que estudiemos poquito el tema de anular, anulando el acta de los decretos. Anulando. Lo que significa anular es suprimir, revocar, abolir, invalidar, indica alguna orden o disposición. Se emplea deshacer si se trata de un trabajo de obra. O sea, la ley fue deshecha, borrada y tachada cuando se trata de un escrito. Cuando se trata de algo escrito es borrada y es tachada. Desconvocar es anular una convocatoria o un acto antes de su inicio. Desautorizar, incapacitar a alguien, inhabilitar a nadie. La ley fue anulada,
fue clavada en la cruz del Calvario. Y es muy importante entender esto, porque hoy en día muchos cristianos viven bajo el tema de la ley, viven bajo la condenación de la ley, viven observando la ley. Oye, es que la ley dijo que no te tatúes, que la ley dice esto, que la ley dice aquello. Señores, dice la palabra de Dios que el que observa la ley lo va a condenar. Y es muy importante entender el tema de la ley, el tema de la fe, el tema de la justificación, el tema de la gracia. Porque si usted no entiende la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios lo condena. Es un tema de condenarlo. Y es muy importante entender lo que escribió el apóstol Pablo sobre el tema de la ley, porque hoy en día hay muchas religiones que se basan en la ley y se justifican con la ley. No quiero mencionar nombres, pero hay muchas religiones que observan tanto el tema de la ley que le prohíben comer esto, comer aquello, hacer esto, hacerse aquello, peinarse de esta manera, o yo no sé, tantas cosas, hasta por un refresco lo andan condenando a uno ya. Y es muy importante entender que la ley tuvo su fin y el fin fue Cristo Jesús. Bien, vamos a ver lo que habla la palabra de Dios sobre el tema de la ley. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Se fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Lucas 16:16, hablando Cristo Jesús. Y es muy importante eso, porque hay gente que si uno le dice, pues es que mira, el apóstol Pablo escribió aquí, dice, no, pero ¿quién era el apóstol Pablo? Él era un hombre y se pudo haber equivocado. Vamos a ver lo que habló Cristo. La ley y los profetas eran, hasta Juan, del verbo pasado, eran. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Debemos de entender los cambios. Primero la ley, el reino de Dios, después del reino de Dios la gracia. Y hoy en día estamos en la dispensación de la gracia de Dios. No es para siempre la gracia. Un día la gracia va a terminar cuando la iglesia sea levantada y viene el tema del juicio, el tema del Armagedón, el tema de terminar esta era del gobierno humano, no el fin del mundo, porque el mundo vivirá lo que Dios ha querido que viva, viviendo Dios entre los humanos. Y es eso precisamente lo que Cristo Jesús va a venir a hacer a esta tierra, a vivir entre los humanos. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Le voy a explicar esto porque hay mucha gente que se valida de esto para aplicar la ley. Mire, la ley no desaparece, aunque está inactiva en cuanto a aquellos que hemos abrazado la fe en Cristo Jesús. La ley es el instrumento por el cual Dios juzgará al mundo en el día del juicio. Por eso dice Jesús, primero se acaba la tierra y después se acabaría la ley. ¿Por qué? Porque va a haber un juicio y ese juicio Dios va a juzgar a la gente con el tema de la ley. No mates, no robes, no hurtes, no hagas esto, no hagas aquello. Pero aparte de la ley tenemos la justicia, que es en Cristo Jesús. Todo aquel que ha abrazado a Cristo Jesús, ha abrazado la gracia, ha abrazado la salvación a través de la fe. Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizan hasta Juan. Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar. Abrogar es cambiar la ley. A los profetas, no he venido para abrogar, sino a cumplir. El único que pudo cumplir la ley y fue Jesucristo, no la iglesia. La iglesia no puede cumplir la ley. Y de hecho el apóstol Pablo le dice a la iglesia que si está observando la ley, cae bajo condenación. Usted no puede estar observando la ley y abrazando la salvación a través de Cristo. No. O es la fe
que es salvación sin obras o es la ley. Y usted escoja justificarse delante de Dios por medio de la fe o por medio de la ley. Bien, la ley nadie la puede cumplir. Escribió el apóstol Santiago, dice que si usted guarda toda la ley, pero quebranta solo uno, se hace condenado de los demás. Se acarrea culpabilidad de todos los demás. O sea, el propósito de la ley fue esto: encerrar todo bajo pecado y darle a la humanidad una salvación a través de Cristo Jesús. La iglesia no está bajo la ley, no está bajo la condenación, está bajo la gracia. El fin de la ley fue Cristo Jesús. Él vino, la cumplió, la clavó en la cruz del Calvario, como dice la palabra de Dios, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. La palabra anular, impresionante lo que dice la palabra de Dios. De suprimir, revocar, abolir e invalidar, indican alguna orden o disposición. Se emplea deshacer si se trata de un trabajo o una obra. Borrar y tachar cuando se trata de un escrito. Anular fue esto: borrar, tachar, clavarla en la cruz del Calvario. Porque lo que hace la ley es un tema de condenación. Pero gracias a Cristo Jesús, que nos libró de todo el tema de la ley, de todo el tema de condenación. Y hoy, tal como somos, tal como estamos, nos ha salvado. Somos en Cristo Jesús perfectos, estamos completos, estamos salvos, redimidos, justificados delante de Dios. Tenemos un implante en nuestro rostro. Cuando Dios me mira a mí, Él no mira el rostro de Donald Trump que tengo. Cuando Dios mira mi rostro, Él mira el rostro de Cristo Jesús en mi vida. Y eso es hermoso, eso es bendición. Amados, espero que les haya bendecido a cada uno de ustedes que están ahí conectados. Saludo, hermano Cristian Cerna, Dios contigo. El hermano Carlos Bucio, la hermana Silvia. Dios te bendiga, sierva. Gózate allá, hombre, en Chiapas, donde andas llevando la palabra de Dios. Bendiciones a cada uno de ustedes. Sigan disfrutando este día hermoso que Dios nos regala el día de martes. Muy fresco aquí en California, muy hermoso. Quería compartirle con ustedes el tema: el fin de la ley, o el día que la ley murió, fue cuando Cristo Jesús la borró, la clausuró, la tachó, la anuló en la cruz del Calvario. Bendiciones mil a su vida. Dios con ustedes.